Tengan muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a esta mesa 4 y final de nuestro seminario Fiscalías y Estado de Derecho. En esta ocasión estaremos durante esta mesa hablando sobre fiscalías y rendición de cuentas. Es una alegría que desde El Salvador podamos acuerpar, ¿verdad? Y acompañar este esfuerzo por evidenciar los desafíos que tenemos ante las fiscalías como instituciones clave para el acceso a la justicia y otra protección de derechos humanos. Mi nombre es Silvia Juárez, soy coordinadora del programa por una vida libre de violencia de Ormuza en El Salvador, una organización feminista, y acompaño a las organizaciones que hemos convocado para moderar esta cuarta mesa de este seminario titulada Fiscalías y rendición de cuentas. La rendición de cuentas se trata de un tema de gran relevancia, pues en las últimas décadas hemos advertido cómo se han promovido diversos mecanismos para la vigilancia del poder que permitan que la rendición de cuentas sea un aspecto esencial para controlar los potenciales abusos del poder o la sanción de los abusos cometidos. Esto es parte esencial de la construcción democrática y se trata de un tema de gran relevancia, pues nos permite advertir, como hemos venido reconociendo a lo largo de este seminario, que las personas fiscales sean independientes de influencias externas, especialmente de aquellos grupos cuyos intereses afectan las investigaciones. Esta independencia no significa que esté libre de controles o que pueda servir de excusa para no asumirse responsabilidades frente a la ciudadanía por el éxito o el fracaso de la persecución criminal. Por ello, en este panel vamos a conversar con tres mujeres expertas y un experto sobre el tema que también ha sido mencionado en el informe del año 2012 sobre el estatus de las fiscalías emitido por la entonces relatora especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial. En este panel empezaremos hablando sobre los planes de persecución penal como herramientas de rendición de cuentas. Una de las principales herramientas, como se advierte, son los planes o políticas de persecución penal. Estos documentos, que hasta hace algunos años estaban fuera del radio público, contienen una estrategia fiscal para combatir la criminalidad y es un parámetro de valoración de éxito o de fracaso de las gestiones en las instituciones fiscales. Por ello es importante conocer las razones de ese resultado y adoptar los ajustes que sean necesarios. En El Salvador ya existen políticas de persecución penal aprobadas en gestiones anteriores, pero que es necesario conocer si se están aplicando o no, cuánto acceso tenemos para ello. Para este tema nos acompañará María Novoa, consultora internacional en materia de procuración de justicia desde Venezuela. Luego estaremos hablando en segundo lugar con las formas de evaluar el trabajo de las fiscalías. Y nos acompañará Cristel Rosales, investigadora mexicana, especialista en temas de justicia y transparencia y justicia transicional, quien además cuenta con una maestría en economía y administración pública, exponiéndonos cuando las estadísticas hablan, hay otra manera de leer a las fiscalías. Esto es especialmente útil porque cuando las instituciones no tienen una cultura de transparencia en datos esenciales, este es una alerta que nos permite advertir o generar, ¿verdad? Que hay una data mínima que se debe generar para precisamente aprovechar desde la sociedad civil este análisis y esta Contraloría Ciudadana. Seguidamente hablaremos sobre un tema de especial importancia, como tiene que ser la responsabilidad que acarrean las personas fiscales generales. La mayoría de países establecen procesos disciplinarios contra los titulares o las titulares de las fiscalías, que pueden generar remoción, que son tramitados por órganos políticos y que también puede proteger a fiscales generales con las mismas inmunidades que se otorga a magistrados o magistradas de las altas cortes. Por lo tanto, es necesario analizar o esperar que estos que no sean motivos políticos por los que puedan ser removidos, sino únicamente por la comisión de faltas graves. Pero algunos países también han usado otras vías para responsabilizar a los fiscales. Por ejemplo, su responsabilidad ética por el ejercicio de la profesión. Con ello, estaremos tratando este tema a través de Cruz Silva, quien es abogada peruana, coordinadora del área de justicia del Instituto de Defensa Legal Justicia Viva en Perú, y quien podrá darnos una experiencia muy interesante de lo que se vive o de lo que ha acaecido en ese país a raíz precisamente de estos seguimientos con las responsabilidades de titulares en fiscalía.
Finalmente, conversaremos sobre la Fiscalía de El Salvador y los niveles de transparencia activa y los retos que deben asumirse para una mejor rendición de cuentas. Contaremos con la exposición de nuestro compañero Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana en El Salvador, quien se ha especializado en rendición de cuentas y transparencia. Doy la bienvenida y un afectivo saludo para este panel. Bienvenida, bienvenido Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Seguido, quisiera abrir esta conversación empezando con María Novoa, ¿verdad? Para que nos pueda exponer sobre la planificación de la persecución penal. Sabemos que las fiscalías cuentan con recursos limitados, tanto recursos materiales como en talento humano. Estos recursos deben enfrentarse siendo limitados a una criminalidad diversa. Además de estar la fiscalía repartida de forma irregular en el territorio, también revisten distintos niveles de gravedad. Tenemos, por ejemplo, qué sé yo, robo de celulares que pueden considerarse mínimos, pero que tienen una gran masa, es decir, que son hechos recurrentes, pero también tenemos portación ilegal de armas, tenemos feminicidios como crímenes de especial investigación por ser crímenes de odio, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, lavado de dinero, narcotráfico, corrupción, solo por mencionar algunos de los hechos que debe perseguir la Fiscalía. Es necesario ante esto tener una buena administración y una gestión de esos recursos y no actuar improvisadamente. Por ello, una estrategia que se plantea para maximizar este uso de recursos y obtener mejores resultados son precisamente los planes de persecución. Y es aquí donde esperaríamos, María, que nos puedas compartir sobre cómo se construyen estos planes, cómo puede la sociedad civil tener una exigencia de rendición de cuentas a partir de ellos a las fiscalías, si debe existir un plan único o tener diversos planes dependiendo de delitos específicos o poblaciones específicas como las mujeres, o deberíamos también esperar que cada nuevo fiscal o que esta herramienta se convierta en un elemento nuevo para cada gestión fiscal o que pueda ser un documento transversal a lo largo del tiempo. Te dejo entonces, tienes 12 minutos para tu intervención. Bienvenida. Muchísimas gracias, Silvia. Igualmente, antes de iniciar, quisiera dar un especial agradecimiento a la Fundación para el Debido Proceso por estar trabajando estos temas y continuar en este énfasis tan importante para lograr lo que aspiramos de estas instituciones en la región, ¿no? A Úrsula, por supuesto, por la invitación que me ha girado a esta participación en esta mesa. Igualmente un saludo especial a los panelistas que me acompañan. Antes de iniciar, sí me gustaría como hacer una diferenciación de algunos conceptos que a veces se trabajan de forma indiferente una de la otra, y creo que sí tiene como niveles distintos de cómo desde una perspectiva de política pública se manifiesta estos temas en un país, ¿no? Primero, yo sí quisiera tener como una diferenciación de lo que es una política criminal, de lo que es una política de persecución penal y lo que ya sería un plan de persecución penal que indiferentemente también se usa para el plan, lo que es una política de priorización, ¿no? De los fenómenos criminales dentro de estas instituciones. Como política criminal, nosotros la podemos definir como el conjunto de respuestas que tiene el Estado que organiza para dar una respuesta efectiva a lo que sería el fenómeno criminal, ¿no? Estas respuestas se pueden expresar y materializar en diferentes aspectos, como políticas, como estrategias, como directrices, acciones, en el cual se pueden estructurar como en diferentes niveles. Uno, inclusive estos grandes lineamientos y principios que están contenidos en instrumentos internacionales y que después se logran materializar en lo que serían las constituciones políticas de los países. Otra es en estas leyes orgánicas que emanan en los congresos de los países y que de alguna manera manifiestan lo que es la política penal en términos del derecho penal, procesal penal, inclusive lo penitenciario dentro de un esquema ya sistémico integral
de este ecosistema que plantea lo que es la justicia penal, y después esto ya se baja en lineamientos y directrices propias de cada una de las instituciones que pueden ser, que son parte y giran dentro de lo que sería esta política criminal, ¿no? En términos de toma de decisiones de cómo orientar y organizar lo que sería la función político-criminal, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros vemos que el Estado, al organizar esta respuesta al fenómeno criminal, también fragmenta esta política en varios ejes y descentraliza en distintas instituciones, ¿no? Que aquí entran lo que serían instituciones de seguridad, de persecución penal, de lo que es la política judicial, y está lo que sería la parte penitenciaria, viendo el ecosistema completo, ¿no? Es aquí donde baja lo que sería referente a lo que es la política de persecución penal, que sí se encarga y va dirigido y es desarrollado por el Ministerio Público en el ente de la Fiscalía, donde el que tiene la facultad de perseguir estas conductas definidas como delito y que está concebida y corresponde a desarrollarla y llevarla a cabo por esta institución. Entonces, el Ministerio Público debe de garantizar la defensa de los intereses generales de la sociedad, velando todo momento porque la función jurisdiccional penal se ejerza eficazmente de conformidad con las leyes y procurando en todo momento que estos servidores, esta entidad observen estrictamente su deber dentro y fuera de la institución. Es aquí, por un lado, que el Ministerio Público tiene la facultad de organizar y dirigir la persecución penal, y por otro, las facultades de dirigir la investigación criminal, ¿no? Entonces es la institución que debe desarrollar claramente mecanismos de apropiación de estas facultades y su rol estratégico que tiene dentro del sistema de justicia penal. Una vez de esto es donde caemos en lo que sería ya dentro de esta definición de una política de persecución penal, que además no es la Fiscalía y todas las instancias internas y externas en el cual entran dentro de estos procesos. Es ahí donde bajaríamos a lo que es un plan de persecución penal o una política de priorización. Y aquí es cuando entramos en una dinámica que es muy importante, y es donde la sociedad, una vez que esta institución empieza en este proceso, tiene diferentes formas de cómo lograr tener incidencia, ¿no? Uno es o participando en este proceso de cómo elaborar y construir. Después, en todo lo que es la obligación que tiene esta instancia de transparentar y difundir lo que se está planteando como un plan de persecución penal o una política de priorización, y después cómo la misma sociedad puede exigir la rendición de cuenta en función de este instrumento de política pública institucional de estos entes. Y aquí es donde entramos en este proceso en el cual esta institución se enfrenta a que cada persona afectada por un delito considera que su caso debería de ser de la más alta prioridad para todo el sistema judicial. Y tiene razón en este sentido, y hay que entenderlo así, y es la sensación que tiene de indefensión en una de las peores experiencias que puede pasar una persona, y el Estado debe dar respuesta a esa demanda de sanción y reparación del daño causado, ¿no? Frente a esa demanda generalizada que tiene esta institución frente a la sociedad, es ahí donde el rol institucional y su marco legal es donde el Ministerio Público ha entendido que tiene que responder y poner en marcha un plan, ¿no? Y es la necesidad en la cual este instrumento se ha venido posicionando en estas fiscalías a nivel de toda la región, en el sentido de cómo responder a esta demanda y cómo actuar desde la fiscalía y en consecuencia todos los entes desde la policía y otros actores auxiliares que se vinculan en este proceso, ¿no? Entonces sí se trata de un desafío complejo que requiere determinar qué hechos se deben perseguir con mayor fuerza, ¿no? Explicando a la sociedad y a los actores relevantes estas decisiones por parte de la Fiscalía, las que podrán y deberán ser revisadas y modificadas, ¿no? Que este es el proceso permanente que tienen estos instrumentos, atendiendo, por supuesto, al interés y al debate social de esta política que convoca un dinamismo inherente al
fenómeno delictivo y al propio paso del tiempo, ¿no? Que tiene que ser un proceso permanente de ajuste y de seguimiento de evaluación que tiene que haber de los fenómenos delictivos y de los fenómenos criminales. ¿Cuál es la información básica que requiere la Fiscalía? ¿Qué análisis se tienen que dar dentro de la Fiscalía para llevar estos procesos? Es básicamente, y después seguro otros participantes en la mesa lo van a estar, es cómo lograr trabajar información para definir tasas de criminalidad, identificar estructuras criminales, ¿no? Identificación de actores principales en cada tipo de fenómeno delictivo, cuáles son estos mercados ilícitos, y todos estos análisis estratégicos es a partir del cual se desarrolla este plan de persecución, esta política de priorización, que debe de contemplar varios aspectos. Uno, la caracterización del crimen que afrontan las instituciones. Dos, los lineamientos de la política criminal, que es el marco en el cual se da todo este proceso de toma de decisiones, y por supuesto el análisis del desempeño de la institución. A la final, la tarea es que los compromete a apuntar a asumir que los delitos más frecuentes, y esto es lo que lo que la generalidad de la sociedad plantea, es que los delitos más frecuentes pueden y deben de ser tratados con mayor análisis, perspectiva e inteligencia. Y con ese enfoque se debe poner el objetivo más allá de lo evidente, de modo de dar una respuesta coordinada e integral al fenómeno de la delincuencia, ¿no? Mientras más se entienda estos fenómenos, es la mejor forma para perseguir a sus redes y concentrar los esfuerzos donde está a la final las organizaciones o los fenómenos criminales que mayor impactan, ¿no? En este sentido, el plan de persecución penal es un hito en el cual dentro del Ministerio Público, sino que no es solamente en el Ministerio Público, sino en el sistema de justicia, en el cual trata de buscar el mayor esfuerzo por donde ser más eficaz y darle mejor dirección a las acciones conjuntas dentro del sistema persecutor, ¿no? Aquí es donde se entiende, y es una parte fundamental, es cómo lograr orientar recursos escasos que tienen estas fiscalías a impactar en sus procesos de persecución penal, a poder, a aquellos delitos, fenómenos criminales que mayormente impactan a la sociedad. Y aquí es donde entra el marco de transparencia y probidad que tienen que tener estas fiscalías en cómo informar y cómo orientar y señalar por qué está tomando ciertas decisiones, hacia dónde va a dirigir sus recursos de investigación para poder dar en ese sentido mayor perspectiva en cuanto a los esfuerzos y atender no solamente delitos aislados, que este es el problema y por eso se habla más que de delitos de fenómenos criminales, más que de delitos aislados, sino una estrategia que traza un objetivo en desmantelar redes criminales y delincuencias o delincuentes reiterados que tenemos y que están afectando a la sociedad, ¿no? Entonces es aquí donde el plan involucra a personas y a instituciones que brindan una cooperación para construirla y hacerla más efectiva. Y aquí es algo muy importante en cómo lograr la participación, ¿no? Que esto ya lo veíamos en la mesa anterior de cómo la sociedad civil puede, o diferentes formas de manifestarse, la sociedad puede lograr participar en estos procesos conjuntos y lograr entender ciertas decisiones que puede tomar esta instancia en términos siempre de la escasez de recursos que tenemos. Entonces, en atención a la propuesta que pueda dar esta fiscalía en términos de la persecución penal que va a plantear, es donde se observan las razones por las cuales las funciones de un Estado democrático deriva necesariamente en un mandato otorgado por la ciudadanía. Es decir, sí tenemos que escuchar y de alguna manera es ahí donde transparentar la toma de decisión que tiene estos entes frente a cómo lograr perseguir e investigar estos fenómenos criminales, ¿no? Por otra parte, el Ministerio Público es una entidad que promueve estas acciones y
y da estricto cumplimiento a tres aspectos fundamentales en términos del ejercicio de sus funciones. Uno, ¿cómo va a ser el ejercicio legítimo de poderes coercitivos o al menos limitativos de derechos fundamentales? Dos, el uso de recursos limitados, lo que implica necesariamente establecer prioridades. Y tres, cómo perseguir penalmente las conductas consideradas socialmente más reprochables, esto es, merecedoras de una sanción penal. Entonces, este conjunto de decisiones plantea un plan y este plan o esta política de priorización tiene que contener los siguientes aspectos fundamentales. Cómo establecer objetivos, metas a corto, mediano y largo plazo. Dos, cómo establecer prioridades para la investigación, la persecución y el ejercicio de la acción penal. Identificar cuáles son sus necesidades institucionales para lograr estas prioridades en el tiempo. Orientar las atribuciones institucionales para tornar que estas prioridades efectivamente se logre la investigación, la persecución y la acción penal, es decir, que se logre la meta en ese sentido en el tiempo, y orientar las funciones que deben desempeñar las personas que prestan su servicio. Es decir, de alguna manera el plan y esta política de priorización establece orientación a los operadores en el cual puedan lograr acción más efectiva en los diferentes roles que tienen dentro de estas funciones. Entonces, finalmente aquí el aspecto más relevante en cuanto a la pertinencia de disponer de un plan es que a partir del mismo se posibilite que la gestión del Ministerio Público sea evaluada en su conjunto. Y es aquí donde entra la parte de la rendición de cuentas. Es decir, una vez que se tiene un plan, una política de priorización claramente definida, donde se ha habido la participación de la sociedad en su conjunto dentro y entender lo que significa esta política, este plan de persecución penal en el tiempo, la idea es que finalmente es importante que la labor del Ministerio Público es fortalecer, ¿no? Estas acciones clave y que puedan ser evaluadas. La final es una planeación en el cual al establecerse todo este marco de acción en el tiempo, en el corto, mediano y largo plazo, permite de alguna manera también establecer mecanismos de seguimiento y de evaluación de este plan, en el cual estos planes, estas políticas de priorización perfectamente pueden estar también trabajadas por fenómeno criminal. Es decir, si vamos a una definición de un plan o una política de priorización del fenómeno criminal de homicidio o de delitos relacionados con corrupción o delitos relacionados con delincuencia organizada, con macrocriminalidad, son aspectos que perfectamente estos planes pueden ser definidos por fenómeno criminal y que de alguna manera igualmente estos mecanismos de seguimiento y evaluación va a permitir llevar a cabo un proceso de ajuste de cómo se va haciendo, cómo va evolucionando este fenómeno criminal en el tiempo y que a la vez la misma sociedad y que el mismo sistema de justicia y en específico las fiscalías pueden dar rendición de cuenta de cómo han logrado cumplir ciertas metas, ciertos objetivos en el tiempo y si no lo han logrado el por qué, ¿no? Entonces, a la final son herramientas que tiene el Ministerio Público desde su construcción con la participación, lo que sería la transparencia de estos planes y de estas políticas de priorización a la sociedad, que permite difundirlo y entenderlo, de por qué sí se persigue y se investiga un delito, o por qué no se persigue o se investiga otro delito, y a la final, cuáles son las diferentes formas en el cual va llevando a una respuesta mucho más efectiva a la sociedad. Y después es cómo rinde cuenta en este sentido y cómo la ciudadanía, a la final, lo que se busque es un proceso de fortalecimiento del Estado de Derecho y del mismo Ministerio Público en su rol más importante, como sería garantizar intereses generales de la sociedad, ¿no? Entonces, sí es un mecanismo y una herramienta para ir finalizando que permite desde la participación activar procesos de transparencia y ni se diga lo que sería la rendición de cuenta en el cual no solamente la Fiscalía, sino todo el sistema de justicia
puede activar mecanismos que permita a la sociedad entender y comprender y además participar en estos procesos y que ayude a que logremos resultados efectivos en el combate de estos fenómenos criminales. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias por esta intervención que nos aclara las diferencias entre las políticas de persecución penal, las políticas criminales, que son más genéricas, pero también esta precisa herramienta que nos permite monitorear dónde se colocan las prioridades por parte de las fiscalías para atender los fenómenos criminales en un país. Bueno, a continuación escucharemos a nuestra compañera Cristel Rosales, ¿verdad? Sobre cómo monitorear el avance y el desempeño de las fiscalías a partir de la información que éstas producen. Muchas veces esta información, que generan las fiscalías, no es pública o suele ser recurrente en América Latina que las fiscalías no comparten esa información con sociedad civil o que aún compartiéndola esta suele ser incompleta o está inadecuadamente desagregada o no es útil o es irrelevante para poder utilizarla como mecanismo de contraloría. Sin embargo, la mayoría de fiscalías comparten o producen alguna información estadística de la que se puede obtener también cierta información acerca de la eficiencia de los procesos internos y para ello hablaremos con nuestra experta investigadora Cristel Rosales, a quien de nuevo le doy la bienvenida y que podrá hablarnos sobre el seguimiento del desempeño de las fiscalías precisamente a partir de la información estadística que se genera. Bienvenida, Cristel. Muchas gracias, Silvia. Pues buen día a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Primero que nada, agradezco profundamente a la Fundación para el Debido Proceso y a Úrsula por la invitación, así como a todas las organizaciones que han hecho posible este evento. He seguido cada una de las mesas y la verdad es que ha sido un evento imperdible. Me voy a permitir compartirles una presentación rápidamente. Ahora sí. Pues bueno, no encuentro mejor oportunidad que este foro para conversar sobre la información que tienen que hacer pública las fiscalías. Como los actores más poderosos y quizá menos comprendidos del sistema de justicia, los fiscales tienen un alto impacto tanto en los casos individuales como en el sistema penal en su conjunto. Las facultades que gozan las fiscalías les permiten decidir a quién enjuiciar, sobre qué acusar, qué medida cautelar solicitar, decidir sobre un criterio de oportunidad, solicitar una salida anticipada o la desestimación de un caso, por poner unos ejemplos. El ejercicio de estas facultades, cuando se hace de manera transparente, se convierte en un mecanismo de gestión y evaluación de política pública, que, como comentaba María, nos permitiría saber si se está aplicando un plan de persecución penal. Sin embargo, ¿qué sucede cuando estas decisiones no se conocen públicamente? En la mayor parte de los casos, la opacidad puede constituir la puerta de entrada a una ruta de arbitrariedad y posible corrupción, como lo comentaba Claudia Paz y Paz en la mesa anterior. ¿Por qué? Primero, porque toda decisión de los fiscales podría encontrarse sujeta a una lógica de mercado y responder a intereses externos, pues son los fiscales quienes tienen la última decisión en cada uno de los casos. Segundo, porque las decisiones de los fiscales se llevarán a cabo sin controles, sin fiscalización, ante la cual deban responder. Esto imposibilita cualquier ejercicio de evaluación. Ahora bien, las fiscalías no suelen ser instituciones a las que se les asocie con la virtud de transparencia. Por el contrario, normalmente las asociamos más con una caja negra. Parece importante poner sobre la mesa dos puntos antes de hablar de transparencia. El primero de ellos es sobre los contenidos publicados. Cuando hablamos de transparencia, tenemos que preguntarnos cuál es la información que requiere ser transparentada. De acuerdo al país del que provengamos, estaremos familiarizados con un mayor o un menor nivel de contenidos de información que son publicados regularmente por las fiscalías. Así observamos los casos más tradicionales con información asociada al presupuesto, al directorio institucional, a las metas y objetivos, a los trámites y servicios.
Sin embargo, también encontramos fiscalías más progresistas que publican información estadística con mayor detalle, donde podemos conocer información por delito, por características de las víctimas, por características de los imputados, por uso de armas, por tipo de resolución, entre otros. Lo cierto es que a la fecha no hay un piso estándar sobre los contenidos mínimos que deben ser publicados. El segundo punto atiende a las características de esta información, que no es un asunto menor. Uno de los desafíos más básicos y generalizados en las fiscalías atiende a su manera de registrar la información y los controles que tienen desde el origen de la información estadística hasta que la publican. Esto genera una serie de problemas, de errores, que normalmente los asociamos con subregistros, con información que se actualiza en distintos periodos. Uno la quiere consultar a un nivel desagregado, ya carece uno de la información. Igualmente, la información estadística requiere presentarse en formatos que faciliten su uso y reutilización. En ocasiones, la información se publica en formatos no editables o protegidos que no permiten su procesamiento. Esto de entrada pues dificulta cualquier ejercicio de monitoreo. La información publicada, por tanto, no solo debe de importarnos en términos de contenido, sino también en términos de la forma en la que se presenta, a fin de asegurar que ésta sea de calidad, que sea confiable, oportuna y completa. Ahora quisiera platicarles un poco de cuáles son dos de las fuentes oficiales que tenemos en México para conocer información estadística de la Fiscalía General de la República. El primer ejercicio es el que realiza nuestro Instituto Nacional de Estadística. Es un censo de Procuración de Justicia Federal. Este censo se ha convertido en un ejercicio importante porque nos da certidumbre de contar con datos de manera anual, pero además nos permite comparar datos tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Nos permite acceder a tabulados, a microdatos que nos permiten su uso y además nos permite conocer pues, información desagregada. De manera muy general, está conformado por 3 módulos: recursos y estructura organizacional, donde vemos recursos físicos, financieros, si cuentan con sistemas informáticos o cuál es el tipo de capacitación que recibe el personal. En ejercicio de la función, que es en donde pondré mayor énfasis, es donde vemos los casos que son conocidos por las fiscalías, cuál es su estatus y cómo son concluidos. En estos casos es posible consultar los tipos de delitos, el bien afectado, las características de la comisión de los delitos, si hubo portación de arma o si hubo algún otro elemento que sea importante registrar. Lo importante aquí es que a nivel federal esta información pues se carece cuando uno la compara con el ámbito local, ¿no? En el ámbito federal podemos consultar las investigaciones que son iniciadas por tipo de delito y con algunas características, pero cuando ya queremos consultar cómo estas fueron concluidas y con qué tipo de conclusión terminaron, ahí ya no podemos asociarlas al tipo de delito al que correspondían o al tipo de víctimas o de imputados. Otro elemento o otra fuente de información es la Plataforma Nacional de Transparencia. En la Plataforma Nacional de Transparencia lo que tenemos es un repositorio de información donde las fiscalías suben directamente la información y nos permite consultar pues, información de todo el país. Aquí, en términos estadísticos, pues tenemos información muy limitada, ya que solo se nos presenta información de investigaciones iniciadas por delito en el año y también de indicadores de desempeño de las fiscalías que no necesariamente reflejan pues, los resultados y lo que se está haciendo en la fiscalía, dado que estos indicadores pues, están mayormente asociados a una lógica del presupuesto. Ahora, ante esta situación, ¿qué es lo que hemos hecho desde sociedad civil?
y aquí pues María es la pionera en este ejercicio. Hallazgos es una evaluación que busca monitorear todo el sistema de justicia penal, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Lo importante de este monitoreo ciudadano es que se realiza con información pública oficial. Nosotros lo que hacemos es tomar las bases de datos que ya están públicas, pero de la información que consideramos que no está suficientemente actualizada o que requerimos mayor nivel de desagregación, lo que hacemos es solicitarla a las autoridades. Solicitamos esta información con la misma lógica que es solicitada por el Instituto de Estadística, de tal manera que no dupliquemos ejercicios o que no dupliquemos esfuerzos, y con esto podemos al menos tener un entendimiento de qué es lo que está pasando en el ámbito de la Procuración de Justicia. Aquí solo les voy a presentar 3 fotografías rápidamente de lo que nos ofrece Hallazgos, aunque es un ejercicio que aporta una serie de indicadores y de índices. En esta tubería procesal lo que nos permite ver es cuántos casos entraron a la Fiscalía y qué derivaciones tuvieron. En este caso, para el ámbito federal, pudimos conocer que solo el 7% de los casos fue judicializado y que el resto de los casos, el 45%, fue cerrado, concluido bajo el no ejercicio de la acción penal, el 39% por archivo temporal, el 0.7% por acuerdo reparatorio y el 0.5% por criterio de oportunidad. Esto nos va dando un panorama de cuáles son los tipos de resoluciones que está dando la Fiscalía. Lo cierto es que, en términos deseables, nosotros quisiéramos poder conocer esta tubería, pero a nivel de delito y a nivel de características de la víctima y del imputado. Otra fotografía también que nos presenta este ejercicio de monitoreo ciudadano, pues es justo ver qué capacidad está teniendo la Fiscalía para poder atender la demanda de casos que tiene. Por un lado, lo que estamos viendo en el caso de la Fiscalía General de la República, pues es que se están iniciando un menor número de investigaciones, se está aumentando el rezago y que esta situación no está necesariamente asociada con un cambio en la lógica en términos de una persecución estratégica o de una persecución de otro tipo de delitos, ya que los delitos que están siendo judicializados, pues conservan la tendencia de otros años, principalmente delitos asociados con portación de arma de fuego y con narcotráfico, con narcomenudeo, perdón. Y un último indicador que quisiera también recuperar, este índice parte o se inspiró de un ejercicio que realizó la CICIG en Guatemala. Es un índice que bajo la lógica del sistema acusatorio lo que busca es identificar de todos los casos que son conocidos por la autoridad en qué proporción de estos casos se tuvo algún tipo de respuesta efectiva, entendida como salida alterna, salida anticipada o bien una sentencia. Y lo que vemos en México para el ámbito federal pues es un bajo porcentaje de efectividad. Otro de los ejercicios de monitoreo ciudadano que también quisiera comentarles porque me parece que este va a ser un pilar que podría estar sirviendo también para el ámbito internacional, es un observatorio de fiscalías que iniciamos en el 2019. Este observatorio, dado que México está transitando de tener procuradurías que estaban adscritas al Ejecutivo, a fiscalías que ahora son órganos autónomos con una lógica completamente distinta, que tienen que cambiar por completo su modelo de investigación, que tienen que estar trabajando planes de persecución penal, pues eso es lo que mide este índice. La capacidad de estas fiscalías de poder no solo atender el volumen, sino de atender específicamente casos de macrocriminalidad, casos de violaciones graves a derechos humanos y casos relacionados con corrupción. El anexo técnico de este índice podría servir como hoja de ruta para varias fiscalías en términos de generación estadística.
y ya me voy apurando para poder cerrar en tiempo. Sobre los contenidos mínimos a ser publicados, pues en términos de resultados y específicamente no podemos dejar de ver que la información estadística tiene que estar alineada a los planes de persecución penal y a los compromisos que establezca cada fiscalía, también al contexto que enfrenta cada región. Sin embargo, de entrada, pues estaríamos pensando en investigaciones que nos permitan conocer cómo se iniciaron, cuántas están en trámite, cuántas fueron concluidas, por qué tipo de conclusión, en cuántas se otorgaron beneficios, qué tipo de beneficios, qué tipo de sanciones. En términos de fenómenos criminales, poder hacer georreferenciación, ubicarlas geográficamente, identificar la conexidad de los delitos, la forma de comisión, si hubo participación de estructuras o organizaciones criminales. Y en términos de derechos humanos, no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con las características de las víctimas y de los imputados. El registro de esta información es sumamente importante, ya que nos puede estar dejando ver posibles sesgos en la procuración y en la impartición de justicia. Y finalmente, 3 retos que enfrentan las fiscalías en materia de publicación de información: publicar información de calidad, y esto es que sea confiable, que esté completa y que además nos garanticen que va a poder ser sostenible en el tiempo. Información desagregada. Esto es un tránsito que quizá en México ya pasamos posiblemente por algunos ejercicios estadísticos que nos dan certidumbre de contar con información anual, pero nos hace falta todavía dar este paso a contar con información desagregada y finalmente información trazable. Esto requiere que todas las instituciones del sistema de justicia puedan tener la información de los casos desde su inicio hasta su conclusión, para poder hacer este análisis estadístico. Ahora sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristel. Ha sido una elocuente presentación, presentar esta tubería procesal que nos da una fotografía clara de dónde se concentran los esfuerzos, de todo lo que abarca, pero también lo poco que puede resultar como una especie de embudo de todo el ingreso. Esta misma realidad la enfrentamos también en El Salvador y son precisamente las estadísticas las que nos permiten generar esas alertas sobre estas formas de desempeño de las fiscalías. A continuación, pues hemos escuchado estas interesantes ponencias sobre los mecanismos de rendición de cuentas o las planificaciones de la Fiscalía. Sin embargo, es necesario referirnos a los mecanismos de rendición de cuentas personales, concentrándonos en la figura de las personas que ocupan las titularidades de la Fiscalía General. Se presta mucha atención a cómo se elige a las personas fiscales generales, pero se presta muy poca a cómo pueden ser removidos de sus cargos. Es necesario hablar de cómo se hace efectiva la responsabilidad de estas personas. Y la reflexión inicia aclarando que la mayoría de los países colocan en manos de órganos políticos tanto el nombramiento como la remoción de estas figuras. Y los estándares internacionales han establecido ya que la decisión de remover a un operador de justicia debe estar sujeta a la garantía del debido proceso, que debe ser motivada y obedecer a causas graves previamente establecidas por la ley. Por lo tanto, aun cuando sean los órganos políticos quienes puedan remover a las personas fiscales generales, no pueden hacerlo por motivos políticos, sino también deben hacerlo por las causas previstas en la ley mediante un procedimiento garantista. Asimismo, muchos países también extienden a las personas fiscales generales algunos regímenes de inmunidad para evitar que sean presionados con amenazas de procesarlos penalmente, como los derechos de antejuicio, como ocurre en el caso salvadoreño. También hay una responsabilidad poco explorada en la región, que es la responsabilidad ética profesional, que es la que corresponde al fiscal general. Por lo tanto, un abogado en el ejercicio de su profesión, por ejemplo, como puede ser el caso que ocupa y que nuestra siguiente invitada, bienvenida Cruz, nos expondrá, ¿verdad?, de manera desde su experiencia, y quisiéramos conocer cuáles son estos tipos de mecanismos de responsabilidad sobre los que se acentúa para los fiscales generales y qué tipo de garantías se deben respetar. También, a la vez que estos no sean usados para amenazar o remover a los fiscales que hacen un buen trabajo o que son honestos.
también qué tipo de riesgos existen cuando los órganos tienen competencias para llevarlos a cabo, es decir, cómo están directamente implicadas en las investigaciones en curso ante una fiscalía. Y quisiéramos saber de tu experiencia específicamente sobre este camino de revisar la ética profesional de las personas fiscales generales. Bienvenida, Cruz. Muchísimas gracias, Silvia, y también agradecer, por supuesto, a DPLF, a Úrsula Indacochea, por la invitación y la oportunidad de compartir con expertas y expertos de la región tan interesantes temas que, dicho sea de paso, son de absoluta actualidad y necesidad. Voy a pasar a compartir mi exposición para poder compartir también con ustedes algunas ideas al respecto. Pues bien, a ver, listo. Quiero primero tratar de ubicar que en el Perú explorar cuál es la responsabilidad ética, ya no solo concretamente de un fiscal, sino de un profesional del derecho que puede ejercer como abogado particular, como docente de derecho, como consultor, como procurador o abogado del Estado o fiscal general o de la nación, como se le llama en otros países, fue un camino que tuvimos que desentrañar o al que se llegó porque los otros caminos estaban lamentablemente cerrados a relación de los pactos de impunidad que actores políticos como institucionales lamentablemente en las fiscalías habían logrado. Entonces, es importante señalar de que si bien es cierto tenemos esta nueva vía de una evaluación ética de la conducta de los fiscales generales, es importante también identificar de que esto es parte, creemos, de todo un conjunto estratégico. Aquí, por ejemplo, solamente para mencionar, y si se dan cuenta, lo ético aparece en la última instancia, desde nuestra experiencia profesional, como el último espacio que se debió o debimos abrir ante la inacción de los otros sistemas de control del poder, ya sea el control funcional disciplinario, que es llevado en algunos países como en el Perú por un órgano externo al Ministerio Público o al propio sistema del Poder Judicial. En ese entonces nosotros teníamos el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy muy similarmente tenemos a lo que es la Junta Nacional de Justicia. No funcionó el accountability a través de este órgano constitucional autónomo, tampoco funcionó en el Parlamento a raíz de las prerrogativas que tiene un fiscal general o fiscales supremos por su alto cargo. Ayudó muchísimo evidenciar, y esta es otra forma de control institucional, el caso de las inconductas funcionales de un fiscal general y otros fiscales supremos en el sistema interamericano. Es algo que lamentablemente se obvia, pero particularmente en el país ha servido muchísimo, sobre todo cuando de tratar de hacer creer a la población que un fiscal general está cumpliendo con su labor se trata, ¿no? Esta idea de lo simbólico, lo público, qué piensa de una fiscalía en otro país o en otro escenario regional es sumamente importante y para eso sirve muchísimo el sistema interamericano. Además, existen otros controles institucionales ya más formalizados como lo penal, una vez salvada la valla de estas prerrogativas por el alto cargo y por supuesto también la responsabilidad civil si es que en un caso concreto y que ha sido erróneo y que es comprobado que ha sido relacionado a una prebenda o violaciones del debido proceso, concretamente, puede también la víctima o los procesados o los investigados acudir a esta vía. Previamente hay estos controles que creo que son súper importantes, el educacional, en el sentido de que es necesario que lo que se relaciona con las responsabilidades de los fiscales generales tienen que ser materia de debate público desde las escuelas, ¿no? También lo relacionado con la transparencia, que tiene que ser una política pública, sin ninguna duda, la participación ciudadana, es decir, conocer cuáles son las diversas vías. Algo que nos ayudó muchísimo también es relacionado a esta interrelación entre lo periodístico y lo ciudadano. Suele ser muchas veces que el periodismo de investigación saca información interesante, pero no encuentra una vía legal. No hay ninguna organización o ciudadanos que esto lo viabilicen. Han comenzado a darse muy interesantes experiencias, pero estas son
las menores. La memoria anticorrupción también está en todo este escenario y espacios de control. Entonces, lo ético estuvo focalizado una vez pasado por todo este, digamos, tramo o esferas de los controles que se pueden exigir a un fiscal general. Encontramos que lo ético era lo único que nos podría ayudar. Y esto a raíz de lo siguiente. Aquí esto es algo que voy a compartir posteriormente sobre los riesgos de cómo estos controles pueden significarle, a pesar de sus objetivos de acuerdo a la independencia de la fiscalía, no puede en efecto también significarle presiones indebidas. Y concretamente, lo que se estructuró fue a raíz de lo que ya existía en el país y que no necesariamente se veía con especial atención. Primero, que los fiscales tienen principios éticos de conducta, que no necesariamente es un control interno que funciona. Y segundo, que en el escenario gremial, ya no de fiscales o asociaciones de fiscales, sino de abogados, no necesariamente litigantes, sino de profesionales del derecho, también existen códigos de ética. Y la idea es poder tener códigos de ética, primero, que existan, y segundo, que tengan muy claro que estos principios éticos existen como base para cualquier profesional del derecho. Cosas o principios como la honestidad, la probidad, la defensa por sobre todas las cosas de la ley y la Constitución, son algunos principios que se habla en este código de ética. Y a partir de allí, identificar que la profesión mantiene esos principios, sea en ejercicio particular de la profesión o público de la profesión, como es el de la Fiscalía General. Se presentó a raíz de este código de ética del gremio de profesionales abogados, una contienda ética, una denuncia ética, dicho sea de paso, por parte de organizaciones de la sociedad civil, y esto logró en una primera instancia a que una comisión de ética del Colegio de Abogados, en este particular de Lima, pudiera sancionar algo que era evidente a todas luces. El fiscal general en ese momento había mentido sobre una reunión que había tenido con otros procesados por corrupción para poder lograr el cargo que justamente ya tenía, el de fiscal general, aquí llamado fiscal de la Nación. Esto es súper importante porque abre una puerta de mucha más acción ciudadana, pero sobre todo que se concatena y conversa con otros espacios de fiscalización, sin que eso signifique que se está sancionando dos veces por un mismo hecho, sino que es la doble naturaleza que sanciona estos hechos, ¿no? La doble naturaleza que tienen estos hechos. Y es justamente conversarles un poco de lo que ha sido esta experiencia de este procesamiento. A quienes ustedes ven aquí son dos ex fiscales de la Nación, el primero Carlos Ramos Heredia en los años 2012-2014, y el último fiscal de la Nación sancionado como fiscal supremo con destitución, que es Pedro Chávarri. Anteriormente habíamos tenido ya una fiscal de la Nación coludida con la corrupción, Blanca Nélida Colán, en la dictadura, que luego del 2000 fue sancionada penalmente. Pero el caso de Pedro Chávarri es bien interesante porque aquí han confluido todos los mecanismos de control y sobre todo la sanción ética, ¿no? Cuando hablamos de que es interesante porque se abre un espacio no solo de debate, sino también de que estos espacios de control puedan conversar entre sí, es por lo siguiente: la destitución por incurrir en violación de deberes como fiscal, ya no solo como profesional de derecho, sino como fiscal, ha sido uno de los cargos por los cuales se le ha destituido en lo que es la Junta Nacional de Justicia y ya no solo el Colegio de Abogados de Lima. Entonces, y es interesante porque la sanción ha sido mentir. El caso concreto fue un fiscal general que le mintió a los medios de comunicación indicando que no tenía nada que ver en un caso de corrupción y que posteriormente se le descubre la mentira. Eso tuvo que ser procesado éticamente ante el Colegio de Abogados de Lima, pero posteriormente lo mismo en el espacio de la responsabilidad funcional fue
visto por la Junta Nacional de Justicia. Para ir cerrando, quiero compartir lo que también se tuvo en cuenta a la par o antes de llegar al control ético. Y digo antes porque sí fue bastante complejo, pero a la vez novedoso e interesante intentar esta vía. Y fue lo siguiente: los controles institucionalizados pueden servir como espacios de riesgo si es que no se apunta a los diversos datos, a datos como estos. El control institucionalizado, por más perfecta norma que se tenga, depende mucho, lamentablemente, en nuestros países de quiénes son las autoridades de gobierno que van a decidir cómo se aplica, cuándo se aplica y qué tan transparente se aplica esos sistemas de controles. Es importante, como ya lo señaló una colega anterior, evaluar el territorio en donde se encuentran estos fiscales para ver la complejidad de esa fiscalización y la utilidad del sistema de control a través de los diversos relacionamientos de los poderes locales, regionales, políticos y a la interna, ¿no? El presupuesto, sin ninguna duda, ayudó muchísimo en estos casos de fiscalización por parte de la sociedad civil, que haya una identificación de la ciudadanía con los fiscales que ven, por ejemplo, los casos de corrupción, o la identificación de que el fiscal general es un obstáculo para los procesos de investigación de actos de gran corrupción. En su momento, a partir de ello, y ya terminando, se sucedió aquí en Año Nuevo del 2019 lo que nosotros conocemos como la famosa desobediencia jerárquica. Un grupo de fiscales del caso Lavallato que se resiste a ser destituido o removido de la investigación por el fiscal general porque no encuentran justificada la decisión y se atornillan prácticamente en su cargo cuidando las investigaciones. La desobediencia jerárquica solamente pudo realizarse no solo porque estaba motivada muy bien jurídicamente hablando y en el espacio, en el escenario político institucional que se veía, sino porque la ciudadanía estuvo conociendo el caso. Esa es la experiencia que yo tendría que compartirles y ojalá que nos sirva también para el debate en otros países. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Cruz Silva. Nos abre una importante puerta de trabajo para trabajar por acciones desde El Salvador, sobre todo cuando no se tienen del todo claros o son demasiado tortuosos estos caminos por los que no se puede llegar tradicionalmente a una remoción, pero que es posible también a través de otros mecanismos que se esperan también sirvan de control, como el tema del seguimiento ético y esta experiencia que nos has compartido, incluso esa aclaración de la doble naturaleza que pueden tener esas rutas, nos permiten también tener esos controles sobre las responsabilidades personales que acarrean para las personas titulares en las fiscalías generales. Muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando esta mesa sobre fiscalías y rendición de cuentas, tenemos también en este panel a un representante de la sociedad civil salvadoreña, cuya organización Acción Ciudadana ha realizado un ejercicio importante de monitoreo de la Fiscalía General de la República y publicó en el año pasado, en julio, un informe sobre la operatividad y eficacia de la Fiscalía General de la República en el periodo 2013-2018, con el objetivo de identificar las falencias y fortalezas de su desempeño, abarcando fundamentalmente las dos gestiones anteriores a la actual Fiscalía. En este punto queremos conversar sobre los desafíos que supone desde la sociedad civil el monitorear, ¿verdad?, el actual desempeño de nuestras fiscalías y que pueden generarse y qué recomendaciones pueden generarse para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Así que, Eduardo, quisiera que nos pudieras compartir estos desafíos que encontraron para el monitoreo de la Fiscalía con posterioridad a este informe en términos de transparencia y acceso a la información que podrían ser mejorados. ¿Y qué de las recomendaciones que se formularon en tal informe consideran que han sido retomadas o tomadas en cuenta por la institución? Finalmente, ¿qué esperan de las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña que ha organizado este seminario, pues de la Fiscalía General de la República? Dejo sin más a nuestro experto, Eduardo Escobar, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos quienes nos están viendo por las diferentes redes sociales.
Bueno, creo que en primer lugar lo que habría que decir, y esto no es nada nuevo lo que voy a mencionar, que en general investigar a cualquier institución pública, monitorearla, solicitar la información, en nuestras sociedades se vuelve un poco complejo, porque las instituciones siempre manejan criterios referentes a que la información que ellos generan o administran les pertenece y no le pertenece a la ciudadanía. Entonces esto significa muchas veces limitaciones en el acceso a la información. Digo esto refiriéndome a cualquier institución estatal. O sea, estamos hablando de instituciones del gobierno central, instituciones de las municipalidades, en el caso salvadoreño, o de autónomas. Siempre tenemos esa dificultad y nosotros que monitoreamos estos temas de transparencia, de acceso a la información, nos encontramos muchas veces con estas dificultades. Planteo esto en primer lugar para señalar pues estas dificultades que en general se encuentran a la hora de investigar ciertos temas que tienen que ver con instituciones estatales. Ahora, ya pasando al caso específico de la Fiscalía, creo que lo primero que debo de hacer para contextualizar la respuesta que les voy a dar es primero necesario señalar que el Observatorio para el Fortalecimiento Institucional de Acción Ciudadana firmó un convenio de cooperación institucional con la Fiscalía General de la República en fecha 20 de agosto del 2019. Este convenio tenía por objeto facilitar la entrega de información que nos permitiera realizar las actividades, la investigación, realizar el monitoreo a la Fiscalía. Y como ya se dijo, en dos aspectos, en el ejercicio de la acción penal y en este caso también de el estatus institucional de la Fiscalía. Esos dos aspectos se hicieron a partir de la información que se entregó. Pero digo, hubo un convenio de por medio, lo que sin duda facilitó la entrega de la información. Ahora, en este convenio se establecieron 31 ítems que se solicitaron a la Fiscalía y que obviamente debían de recopilarse. Estos eran información relacionada a temas de naturaleza administrativa, casos penales, jurisdicción de extinción de dominio, juicios civiles de enriquecimiento ilícito, por mencionar, digamos, las materias que se le solicitó a la Fiscalía. Luego, aparte de este convenio, se hicieron unos cuantos requerimientos por medio de solicitudes de información a la Fiscalía, donde se agregaron 29 ítems más. Esto quiere decir que nosotros a la Fiscalía, para este informe, le hicimos 60 requerimientos de información, 60 ítems de información se le requirieron. Y con esto es que se pudo elaborar el informe que Silvia hacía alusión a un inicio. Evaluamos 2013 hasta 2018. Ahora, ya hablando un poco de esta información que se le pidió y qué es lo que nosotros encontramos, es importante decir que pudimos detectar que 11 de estos ítems que se le requirieron, de los 60, estaban en el sitio web de la Fiscalía. O sea, de los 60, 11 eran información oficiosa, que cualquier ciudadano, independientemente tuviera o no un convenio, por ejemplo, con la Fiscalía, podía encontrar esta información. O sea, estamos diciendo que de 60, 11 estaban en los sitios web. De estos 60 requerimientos, 29 se nos entregaron en un formato abierto, es decir, en un formato Excel que se podía trabajar, se podía manipular, se podía operativizar. Eso creo que también es importante señalarlo. Casi la mitad de la información venía en este formato. Y esto es importante en el tema de acceso a la información y rendición de justicia, sin lugar a dudas. Pero lo que nosotros también encontramos es que de estos 60 requerimientos, al menos 57 se pueden clasificar como información oficiosa. O sea, es decir, casi toda esta información debería de estar oficiosamente colocada en el sitio web de la Fiscalía, pero solo tenemos 11 de esta información en el sitio web de manera oficiosa.
O sea, la Fiscalía nos entregó prácticamente toda la información, un 98, 99% de la información que se requirió de estos 60 ítems se entregó. Pero si nos enfocamos en el tema de acceso a la información, creemos que se debe de avanzar en ese aspecto, tratar de convertir la mayor cantidad de esta información a petición de parte, convertirla en información oficiosa para que cualquier persona pueda acceder a esta información. Porque al momento que nosotros verificamos esto en el portal de transparencia de la Fiscalía, estos datos no aparecían como información oficiosa. Entonces, creemos que ahí hay un punto de mejora, una oportunidad de mejora para la Fiscalía en el tema de acceso a la información. Pero creo que hay que mencionar que en general nuestra experiencia con la Fiscalía en cuanto al acceso a la información de todos estos datos que utilizamos en el informe ha sido satisfactoria. O sea, porque como les mencionaba, casi toda esta información, casi el 100% se entregó. Y en eso creo que es importante también destacar la apertura que tuvo el fiscal actual para entregar esta información, así como la institución misma. O sea, no tuvimos en ningún momento un obstáculo del fiscal general o de la institución para la entrega de la información. Ahora, esto pese a que la información que se nos iba a entregar iba a mostrar datos que no eran tan halagadores para la institución, porque al revisar el informe pues vemos algunas deficiencias en el ejercicio de la acción penal, en los resultados que tiene la Fiscalía, aunque no es del periodo del actual fiscal, pero en general la institución con esta información que se nos entregaba pues iba a estar bajo la lupa de cómo se estaba desempeñando. Pero pese a eso, se entregó la información, o sea, no hubo ningún obstáculo. Creo que es importante recalcar que mucho de esta entrega de información, no hay que olvidarla, se debe a que estaba el convenio. O sea, el convenio sin duda facilitó esta entrega de la información. Entonces, creo que acá hay un importante aprendizaje, tanto para la Fiscalía como para la sociedad civil, de que estableciendo este tipo de cooperación y coordinación con un fin constructivo, con un fin de mejorar la institucionalidad de la Fiscalía, se puede obtener esta información por esta vía, la vía del convenio, por ejemplo, porque ya vimos que por medio de acceso a la información hay algunos, digamos, algunas complicaciones, pero que pueden ser solventadas. Ahora, creo que es necesario también mencionar que esta es nuestra experiencia como Acción Ciudadana, pero no hay dudas que las experiencias de otras organizaciones pueden ser diferentes. Sabemos de un caso que actualmente se está ventilando ante el Instituto de Acceso a la Información de una organización salvadoreña, Tracoda, por no entrega de la información que se le solicitó a la Fiscalía. Ahora, sin entrar a valorar si tiene razón la organización o la Fiscalía, sin entrar en esa valoración, pero, como digo, hay casos donde sí se llega a instar al Instituto de Acceso a la Información porque la Fiscalía no entregó la información que se solicitó. Y sobre esto creo que es importante agregar también un monitoreo que hicimos, no sobre la Fiscalía, sino que sobre el uso de la jurisdicción contenciosa administrativa para evitar dar información. Porque acá en El Salvador, esta jurisdicción es la encargada de revisar decisiones del Instituto de Acceso a la Información que ordenen entrega de información. Y en esa medida, lo que encontramos en el periodo 2013 a 2019 es que la Fiscalía General de la República había instado 4 procesos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para, en este caso, no entregar información. Es decir, hubo una resolución del Instituto de Acceso que le obligaba a dar información. La Fiscalía acudió a la Sala de lo Contencioso para tratar de revertir esa decisión del Instituto. También en materia de procesos iniciados ante las cámaras de lo contencioso administrativo en los años 2018 y 2019, los datos que tenemos nos muestran que la Fiscalía ha iniciado 2 procesos ante las cámaras.
igual, tratando de revertir una decisión del Instituto de Acceso a la Información. Pero en general, para terminar esta parte, lo que queremos plantear, como se mencionaba antes, que más allá de valorar si le asiste o no la razón a la Fiscalía en estos casos en la jurisdicción contenciosa, lo que queremos mostrar es que hay, digamos, diferentes experiencias en el acceso a la información la información que genera la Fiscalía General de la República. O sea, tenemos esas experiencias y creo que es importante señalarlas, pues, para que no se piense que solo hay una sola experiencia, sino que hay diferentes. Ahora, brevemente, ¿qué es lo que encontramos también de limitantes con esta búsqueda de información? Acá nos vamos a referir al sistema de información y gestión automatizada del proceso fiscal, conocido como SIGAP, que es donde se van registrando los datos. Nosotros lo que encontramos es que en los archivos definitivos, los sobreseimientos provisionales, definitivos y extinción penal, la información no pudo ser proporcionada al nivel de detalle que se pidió, porque se pidió la causal que dio origen a la aplicación de dicha terminación procesal. ¿Y esto qué fue lo que pasó? Es que en el SIGAP estas variables no se registran de esta manera. Tampoco el tema de las salidas alternas y sobreseimiento provisional y definitivo. O sea, no se registra, por ejemplo, quién solicitó la medida. Entonces, en ese caso, hay algunos ámbitos de mejora en el registro que lleva la Fiscalía para tener, y como ya se mencionaba, datos para evaluar desde la óptica de las políticas públicas lo que está haciendo la Fiscalía, el uso de medidas alternas, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros sobre este caso mencionamos en el informe algunas recomendaciones. Entonces, si estas recomendaciones han sido tomadas por la Fiscalía, nosotros en el informe hicimos múltiples recomendaciones en varios aspectos, como reformar la ley de la carrera fiscal, fomentar el uso de salidas alternas, entre otros. Ahora, no tenemos certeza de que si la Fiscalía ha retomado estas recomendaciones. O sea, no sabemos si las han retomado y las han aplicado. Lo que sí podemos decir es que la Fiscalía ha iniciado un proceso que vemos positivo, que va avanzando en hacer algunas reformas que nosotros también señalábamos en el informe, como este tema de la propuesta de reformas a la ley orgánica que ha presentado recientemente la Fiscalía, que eso también nosotros lo mencionábamos. En el plan operativo vemos cambios en el tema presupuestario, fortalecimiento tecnológico, que son cosas que nosotros señalábamos. Entonces, creemos que más allá de si se retoman nuestras observaciones, vemos positivas algunas medidas que se están tomando para fortalecer la institución. Y lo último, para cerrar, se mencionaba cuál era nuestra expectativa o qué esperábamos de la Fiscalía. Y yo creo que acá habrá que decir que lo que esperamos lo que siempre esperamos, es decir, una efectiva persecución del delito, una disminución de la impunidad en nuestro país. Eso esperamos a partir de la labor de las fiscalías. Estos son los males crónicos que en nuestra región están ahí asentados y que queremos superar. Nuestras sociedades deben de avanzar en estos aspectos para así atacar frontalmente el delito, sancionar a los que delinquen y llevar seguridad a la población. Es decir, que sea el Estado el que controla nuestro territorio y no el crimen organizado, por ejemplo, porque muchas veces vemos esto. Creemos que se vienen tiempos políticos muy complicados para nuestro país y en esa medida hay casos del pasado y casos del presente que demandan justicia. Estamos hablando de temas de corrupción, tanto del presente como del pasado, violaciones a derechos humanos del presente y del pasado. Esto exige una mayor voluntad de las fiscalías en investigar y llevar a juicio a los responsables, pese a las presiones, tanto las que vengan de los poderes fácticos como de los poderes políticos. O sea, y esto demanda valentía, y por eso esperamos valentía en nombre de la justicia de la Fiscalía, en este caso de la Fiscalía General de la República, tanto del actual fiscal como del que puede venir a partir de diciembre del otro año. Gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Nos ha dado un panorama de esta experiencia que requirió para Acción Ciudadana obtener este informe con esos resultados y hacer una medición. Es interesante advertir cómo fue necesario incluso atender a la voluntad del titular, ¿verdad? Y también ese otro mecanismo de un espacio de interlocución a través de un convenio de cooperación entre la organización y la institución fiscal, pero que no son necesariamente mecanismos que están abiertos para todas las organizaciones, sino que requieren precisamente otros niveles de apertura, precisamente desde la rendición de cuentas y la transparencia. Bueno, en este panel, bueno, quiero agradecerles a Cruz Silva, María Novoa, Cristel Rosales y Eduardo Escobar por estas apuestas. Nos han dejado en claro que el fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia implica al menos tener estos mecanismos esenciales, como pueden ser unos planes de persecución penal, unas estadísticas e información que permitan hacer mediciones importantes a las fiscalías y por lo también no menos esa responsabilidad, es decir, tener claras cuáles son los caminos para atender a la responsabilidad personal de titulares de las fiscalías. Esos tres elementos nos permiten advertir que es posible hacer una vigilancia ciudadana y las experiencias que ustedes han compartido nos permiten establecer, ¿verdad?, cómo dichos mecanismos robustecen esa vigilancia para fortalecer y avanzar hacia fiscalías que garanticen un verdadero acceso a la justicia para la ciudadanía. Como pregunta final, quisiera hacerle esta pregunta a María. Si el plan de persecución penal debe estar primariamente dirigido a los fiscales y trabajadores de la fiscalía o más bien a la ciudadanía. ¿Qué tan importante es que el plan tenga un lenguaje que los ciudadanos puedan comprender? Una segunda pregunta para Cristel. Dentro de tu experiencia, Cristel, sobre los monitoreos de fiscalía en el caso mexicano, ¿cuál es el tipo de información que las personas fiscales más se resisten a compartir? También para Cruz quisiera consultarle si nos han contado sobre toda esta vía ética que sirvió para, esta vía ética profesional que sirvió en el Perú, pero cuando otras vías fallaron. ¿Nos podrías compartir cuáles fueron esos elementos de falla y que a lo mejor podrían darnos luces para reformas institucionales sobre esos mecanismos tradicionales por los que debieron recurrir precisamente a esta otra vía ética? Tienen 5 minutos para sus respuestas y empezamos contigo, María. Sí, muchas gracias, Silvia. Fíjate, el tema de estos planes de persecución penal, primero sí hay que señalarlo que esencialmente, aunque ya están surgiendo a nivel de la región, en muchas de nuestras instituciones, inclusive México, Colombia, Chile, tenemos varios países en el cual se están utilizando, pero hasta ahora yo pienso que muchos de estos planes generalmente, primero son trabajado por los fiscales como un tema de legitimación hasta política, ¿no? Es decir, cómo lograr a partir de exigencias, ¿no? Que inclusive en la evolución que ha habido en la región, es obligatorio en muchas de estas fiscalías presentar estos planes de persecución penal, pero ahí tenemos una gran disyuntiva. Efectivamente, estos planes están ayudando a los fiscales en la toma de decisión y que realmente a la vez sean utilizados como herramientas no solo de toma de decisión, sino de transparentar y rendir cuentas sobre su gestión, ¿no? Entonces creo que todavía ahí, desde el punto de vista de evolución y desarrollo, requerimos todavía mucho trabajo, ¿no? Y yo sí creo que es una herramienta que puede permitir ser puentes, ¿no? Puentes desde esta institución a la sociedad, si efectivamente logra establecer mecanismos de participación, de consulta de la sociedad sobre cómo está afectada por estos fenómenos criminales que vemos, ¿no? Es decir, creo que eso puede ser una herramienta desde la Fiscalía para lograr esos puentes de legitimidad, de credibilidad y confianza ciudadana sobre la actuación de los ministerios públicos, de la Fiscalía en sí misma, ¿no? Eso es una, ¿no? Por el otro lado, también puede ser un puente desde la sociedad a estas instituciones, porque ser instrumentos obligatorios, ¿no? Puede ayudar en este sentido a la sociedad, a los colectivos, a las víctimas, de alguna manera a los interesados en estos temas,
lograr exigir también, ¿no? Es decir, puede ser una vía, un mecanismo, un puente de la sociedad a las instituciones. Y de lograr exigir a través de esta herramienta también ser informados, decir de alguna manera que esa información sea con un lenguaje entendible, que sea de alguna manera ser como una forma de lograr en este sentido esta conexión y de entendimiento sobre la labor de una institución que no es fácil, es una labor muy compleja la que llevan estas fiscalías, y entender la operatividad interna de estas fiscalías es muy complejo, y creo que este puede ser un puente también desde la sociedad a lograr entender qué pasa dentro de estas fiscalías y cómo se toman decisiones y cómo se presentan los resultados, ¿no? Entonces sí creo que definitivamente todavía en la región necesitamos, más que sea una obligación, que sea realmente una cultura que se desarrolle desde las propias instituciones, una cultura, como bien señalaban, son instituciones que son cajas negras, cajas cerradas, que ha sido muy difícil lograr entrar y entenderlos, y que ellos realmente más que por solicitudes de información, proactivamente puedan presentar información, pero basados en su plan, en la forma en que han planeado y han logrado establecer cuáles son sus prioridades, sus políticas de corto, mediano plazo, y cómo esto definitivamente se ha informado. Entonces, sí creo que puede ser una herramienta muy poderosa desde las dos perspectivas, y que puede ser el puente y el mecanismo de comunicación, de entendimiento, de consulta, de participación, de transparencia y de rendición de cuenta desde las instituciones. Entonces sí creo que ahí necesitamos, en ese sentido, desde la misma sociedad civil, creo que es muy importante lograr que a través de esta herramienta, de estos planes, de estas políticas, que a lo mejor son presentadas como una formalidad por una obligación que te establece la ley o el marco normativo de la actuación de estas instituciones, que sean más bien procesos en el cual se empiecen a familiarizar y sean usados. De alguna manera, esto también sirve para que la sociedad, el ciudadano, las víctimas, los intereses que están alrededor de estas instituciones, de alguna manera también puedan entender, y que puedan, a partir de la incidencia, sea una incidencia en el cual esté informada con evidencia, y que esto de alguna manera sea puente, igualmente viceversa con relación a las instituciones. Es decir, necesitamos que estos planes, estas políticas de priorización, efectivamente sean parte de la toma de decisión diaria de nuestras instituciones de procuración de justicia. Que eso hasta ahora yo lo veo todavía muy lejano, porque sirven ahorita esencialmente para una respuesta política de obligación que tienen, pero no necesariamente es una herramienta que efectivamente oriente la operación de estas instituciones, y que de alguna manera logren a partir de ellas dar los resultados y comunicar esos resultados, o los no resultados y por qué no se dan esos resultados, y que de alguna manera en ese sentido podamos tener una democratización mayor de estos procesos en nuestras sociedades, ¿no? Eso sería como mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, María. Continuamos contigo, Cristel. Muchas gracias, Silvia. Pues no es una pregunta sencilla hablar de cuál es la información que principalmente es resistida a ser publicada por parte de las fiscalías. Creo que podría hablar más bien de que tenemos distintas situaciones, ¿no? No observamos el mismo comportamiento entre fiscalías, ¿no? Si hablamos de fiscalías locales y la Fiscalía para el ámbito federal, vemos fiscalías que nos ofrecen información con mayor calidad, que existe, o al menos eso es lo que podemos observar, una voluntad de abrir la información y de aprender a registrar la información para mejorar también la manera en la que ellos la registran. Mientras que posiblemente hay otras fiscalías pues que simplemente nos entregan la información con vacíos o con subregistros o con información que pues estadísticamente no cuadra, ¿no? En este sentido,
bajo estas premisas de que tenemos como distintas situaciones, creo que pondría, por un lado pondría el énfasis antes de responder en algunas premisas. En primer lugar, se requiere tener, como ya lo han comentado, una voluntad política para transparentar la información, ¿no? O sea, nada se puede hacer si no se cuenta con esa voluntad política. Y en ocasiones esa voluntad política solo puede ser conseguida a partir de quizá de presiones externas o de la fuerza de sociedad civil exigiendo pues una mejor información. El segundo elemento es cómo mejoramos las capacidades de registro de la información y también de los controles que hay, como justo lo comentaba, en la información desde su origen hasta su publicación, porque podemos distinguir quizá algunos contenidos de información que podría asociarlos más bien a que las personas no tienen la suficiente capacidad técnica para identificar errores al integrar esta información, o bien quizá hay otros donde pues, podría hablarse quizá ya de una manipulación de la información, ¿no? Bajo estos dos elementos sí creo que es importantísimo el rol de la sociedad civil, ¿no? De exigir la transparencia de la información y no solo eso, sino de además revisar esa información y también observar aquellas deficiencias que estamos identificando en la información o cuáles son las posibles mejoras que se tienen. Ahora sí, ¿cuáles son los contenidos que principalmente vemos como más deficientes en las estadísticas? Podría decir que aquellos contenidos que ponen quizá el dedo en la llaga en términos de los resultados de los fiscales, ¿no? O de cómo normalmente se ha evaluado la eficacia por parte de las fiscalías. Y esto es más bien en términos de las conclusiones. Podemos tener información de cuántos casos ingresan, de cuántos casos y de sus características están ahí en trámite, pero cuando hablamos ya de cómo fueron concluidos estos casos, de qué tipo de delitos, con qué características de las víctimas y de los imputados, con qué tipo de conclusiones se fueron cerrando estos casos, ahí perdemos por completo la información. Otro elemento tiene que ver con las medidas cautelares. Las medidas cautelares que solicitan los fiscales muchas veces no es información consistente con las que nos reportan los poderes judiciales. Y aquí vemos un problema muy específico en cuanto a la prisión preventiva. Hay una resistencia a desagregar la prisión preventiva que es automática u oficiosa de aquella que le llamamos justificada, ¿no? Aquí en realidad consideramos que puede tener más que ver con esta cuestión de que no quieren ser vigilados en este tipo de decisiones. Y otro elemento que en realidad podría decir que hace unos años había más bien un desconocimiento de cómo registrar la información. Hoy en día lo pensaría más bien como que no se ha abrazado el compromiso de asumir la importancia de registrar las características sociodemográficas de víctimas y de imputados en las investigaciones. Esta información es súper necesaria para poder justo identificar sesgos en la procuración e impartición de justicia. De otra forma, podemos ver cómo el sistema de justicia está siendo punitivo con respecto a ciertos delitos, con respecto a ciertos fenómenos, pero no podemos pues justo distinguir cómo está afectando o cómo está tratando de manera diferenciada a ciertas poblaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias. Cruz Silva, si nos puedes compartir esas fallas que se detectaron en los mecanismos tradicionales de remoción de fiscales que pudieran advertirnos también o darnos luces o pistas para reformas a tomar en cuenta. Claro que sí, muchísimas gracias. Nosotros identificamos 3 espacios donde la accountability o el control no se ejercía o no existía. El primero era dentro de la propia fiscalía o el espacio en que se desarrolla el fiscal general,
o para otros países, el fiscal de la nación, que está dentro de una junta de fiscales supremos. Dentro de la fiscalía no existe, por lo general, un supuesto, salvo control interno, pero más allá del control interno, un supuesto en el que ante supuestos concretos como la evidente participación o la obstaculización de la investigación, cuando el propio fiscal general o el propio fiscal de la nación está siendo señalado por colaboradores, testigos, etcétera. Es decir, casos de tal evidencia, indicios, que lleve a la necesidad de que el fiscal general no deba seguir siendo fiscal general. Si bien es cierto, hay las vías de remoción, destitución, etcétera, estas suelen ser de plazos y de dinámicas políticas muy complejas. La idea es, por ejemplo, suspender provisionalmente a esa alta autoridad, sobre todo si estamos hablando de la institución que investiga y dirige la investigación de delitos, que sea posible que pueda ser suspendido provisionalmente de forma inmediata ante ciertos supuestos graves, mientras las investigaciones o los procesos en las diversas instancias o espacios de control se suceden. Lo que pasó aquí fue justamente eso. El fiscal de la nación en su momento se fue señalado por algunos testigos, colaboradores y sus propios fiscales como parte de una red criminal, los famosos cuellos blancos. Y no había, sus pares, los fiscales supremos, no tenían una forma de retirarlo del cargo, aunque sea provisionalmente, sin que eso signifique alguna mella sancionatoria. Entonces, ese sistema provisional, esa sanción provisional, esa herramienta dinámica no existió, e incluso por eso es que se propuso como un proyecto de ley que el Congreso pudiera, para un futuro caso, evaluar una herramienta como esta, ante casos tan concretos como estos. Por eso no funcionó la dinámica interna de la propia Fiscalía General para hacer algo con el fiscal que estaba siendo señalado como parte de una red de corrupción. El segundo espacio era el Congreso de la República, del Parlamento. Y uno se preguntaba, esto no funciona a pesar de la evidencia de los hechos y de las denuncias, las interpretaciones de lo que pasaba o no pasaba, no llegaba a tener los votos de los parlamentarios, y creo que esto suele ser un problema general en la región, que se evidenciaba pues que habían redes de intereses detrás, que con el peso de los votos de las mayorías parlamentarias iba a ser imposible aperturar algún tipo de investigación. Y eso fue lo que sucedió en primera instancia con el fiscal, aquí el fiscal de la Nación, el fiscal Pedro Chávarri. ¿Qué es lo que nos evidencia esto? Primero, un espacio político debe ser quien defina la elección de una autoridad de este nivel. En el Perú pasamos de una elección en un escenario totalmente político o parcialmente político a uno de organismo constitucional autónomo que supuestamente tenga otras dinámicas de elección y de meritocracia para que sean elegidos y elijan a las altas autoridades de la justicia. Entonces, mantener la elección en espacios muy políticos parece que ya no es la fórmula, o al menos no la mejor fórmula. Y lo otro es tratar de ver todo en perspectiva de red, ¿no? Y eso es algo que también es importante, no solamente ver el hecho concreto que se pretende investigar, sino ese hecho a quién beneficia, de dónde viene, a quiénes relaciona. Y el otro espacio que no hubo una, lamentablemente, fiscalización fue nuevamente este espacio que les comento que podía ser una alternativa al Parlamento. Lo que nosotros teníamos el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia. En ese entonces, el Consejo Nacional de Magistratura también estaba cooptado y tenía relacionamientos con estos grupos de poder políticos, económicos, e incluso jurisdiccionales y fiscales. Entonces, ¿qué nos dejó como enseñanza? Es decir, el CNM tenía que destituir, abrir investigación disciplinaria, nunca lo hizo. ¿Cuál es la enseñanza? Primero, que no hay una fórmula perfecta, que la sociedad civil también necesita ser fiscalizada, pero sobre todo que la perspectiva es teniendo en cuenta las redes de corrupción, los relacionamientos y el alto estándar que se necesita para elegir estas autoridades, tanto las de control como al fiscal general. Hay estándares que pueden ser
como que muy exagerados, pero creo que es lo que la región necesita. Por ejemplo, la famosa garantía de apariencia de independencia e imparcialidad, la sola apariencia. Tiene apariencia de ser un fiscal general independiente con la ciudadanía, que vaya por los delitos que involucran, por ejemplo, a grupos de poder, si es que el año pasado estuvo como abogado de un narcotraficante. No quiere decir que no tengan derecho a la defensa las personas que estén procesadas por delitos como estos. Lo que queremos decir es que es tan importante la Fiscalía o la Magistratura Suprema que es necesario poner estos altos estándares. Para muchos les parecerá de que es un límite al acceso a la carrera pública, pero en el otro lado tenemos justamente la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, la legitimidad del sistema de justicia. Entonces, esto nos lleva a debatir nuevos estándares altos en la elección de estas autoridades, tanto de fiscal general, de fiscal de la nación y las autoridades que los van a controlar. Yo diría eso, Silvia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cruz. Nos abres un panorama importante, sobre todo en reformas que tienen que ver con niveles más estructurales de elección y de fiscalización, precisamente, de este tipo de titulares. Para finalizar, tenemos una pregunta para Eduardo Escobar, y es que dentro de este ejercicio que Acción Ciudadana mantiene de monitoreo hacia la Fiscalía, quisiera saber si ustedes advierten información que la Fiscalía no esté produciendo o sistematizando adecuadamente y cómo podría mejorarse. Bueno, nosotros hemos advertido un par de datos por ahí que no se están recopilando y que creemos que sería importante. Mencionaba el tema de las salidas alternas, por ejemplo. No tenemos el dato de si la salida alterna la ha solicitado la Fiscalía o fue una de las partes. Entonces, eso, por ejemplo, es una muestra de que el sistema de registro de la Fiscalía tiene algunos vacíos. O sea, en general es bastante completo y tiene bastante información, pero, por ejemplo, esto, como lo que decíamos, nosotros en el informe determinamos que las salidas alternas no estaban siendo utilizadas, digamos, en proporción a la continuación del proceso, no estaban siendo utilizadas adecuadamente o en la cantidad que podrían descongestionar el sistema judicial y la carga laboral de los fiscales. Porque en nuestro caso, en el promedio del año del periodo investigado, cerca de 130 casos tiene que llevar cada fiscal, cada año. Entonces, obviamente es una carga alta. Teníamos años de 150, 160 casos por fiscal al año. Entonces, si, digamos, se utilizara las salidas alternas, podría esa carga disminuirle a los fiscales. Pero como no se tiene ese dato, por ejemplo, de si lo solicita la Fiscalía, ahí nos podría indicar que las Fiscalías no están recurriendo a las salidas alternas. Entonces, eso es un ejemplo de lo que podríamos señalar de que se puede ir mejorando en cuanto a la recopilación y registro de datos. Muchas gracias, Eduardo. En efecto, esos niveles de desagregación que nos permiten tomar decisiones que podrían precisamente incluirse en los planes, como lo plantea María, ¿verdad? Esos niveles de carga que se tiene respecto de las personas fiscales. Bueno, como Hormuza también hemos hecho algunos de estos ejercicios y hemos advertido que los niveles de desagregación pueden ser necesarios. En nuestro caso, por ejemplo, advertir la relación entre víctima y victimario en los casos de violencia contra las mujeres puede ser un dato relevante y que no necesariamente se registra. Es decir, se tiene ese dato porque seguramente está en los expedientes, pero no se llevan los niveles de transparencia que requeriríamos para hacer este monitoreo. Quiero de nueva cuenta agradecerles todas sus ponencias, sus tiempos, sus saberes para compartirnos y fortalecernos. Y quisiera, para cerrar todo este ciclo de ponencias de este Seminario Internacional sobre Fiscalías y Estado de Derecho, en donde hemos recorrido la posición de la Fiscalía dentro del derecho internacional. La Fiscalía es como parte de la defensa del Estado de Derecho desde la persecución de los crímenes de poder.
las fiscalías y la relación con la sociedad civil. Y finalmente este último panel que tiene que ver con las fiscalías y la rendición de cuentas, como un esfuerzo que desde las organizaciones, desde esta articulación que convocamos, sentimos la necesidad de que América Latina y particularmente El Salvador avancen hacia instituciones fortalecidas respecto de la responsabilidad que tienen, pero también con la protección de los derechos humanos. En nombre de las organizaciones, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Fundación para el Desarrollo, FUNDE, con Cavis Trans, la Red de Defensoras, FESPAD, la Fundación para el Debido Proceso, Azul Originario, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Cristo Sal, Servicio Social Pasionista, Acción Ciudadana y Ormusa, agradecemos toda su prestancia, su participación y esperamos que este esfuerzo quede como una materia de lecciones que podemos tomar en cuenta y de estas experiencias enriquecedoras para fortalecer nuestra propia Fiscalía General de la República. En nombre de todas las organizaciones les damos las gracias y esperamos ser de utilidad y que puedan seguir consultando los repositorios de estas paneles que han quedado resguardados en las páginas institucionales de nuestras organizaciones. Que tengan buen día, buen provecho y saludos para Perú, Venezuela y México que nos han acompañado en este panel. Muchas gracias.